Lo primero que usted tiene que tener en claro tiene que ver con el cambio que ha habido en la ley. Ustedes ya han tenido varias clases alrededor de esto, pero creo que viene bien tenerlo presente. Entonces, para eso voy a usar la pizarra virtual. Yo uso un montón la pizarra. Entonces, la misma pizarra que uso en el salón de clase, ahora la vamos a usar en virtual. ¿Ok? Voy a compartir ahorita una pizarra virtual y lo único que usted tiene que hacer es moverse a la pizarra. ¿Ok? Voy a abrir una pizarra virtual porque quiero hacerle una explicación anterior a algún material que le voy a compartir. Ok, se va a ir abriendo ahorita. Ok, usted lo único que tiene que hacer es ir entrando a la ficha del aula virtual. Ok, listo. Confírmeme por favor que lo puede hacer. ¿Listo? Sí se puede visualizar. Perfecto. Muy bien. Entonces, mire, voy a ir colocando acá los cambios en torno a la valoración del riesgo entre normas. Marco. Ok, a esto le vamos a poner el título. Lo voy a poner un poquito más grande. Y vamos a trabajar entonces con este título. Ok, voy a hacer un pequeño cuadrito para poder tener claras algunas cosas que creo que nos van a permitir tener presentes unos conceptos base. ¿Ok? Voy a poner aquí que sigan todos mi vista. Voy a habilitar que sigan mi vista para que usted la pueda seguir. ¿Ok? Listo. Voy a mover para que se vea un poquito más grande. Listo. Vamos a trabajar dos ideas. La primera idea la vamos a trabajar con esta dispositiva. Esto de acá lo vamos a hacer con la ley 26260. Esta ley estuvo vigente entre 1993 y el año 2015, concretamente noviembre del 2015. ¿Ok? Dispénseme, doctora. Justo la pantalla se ve la parte izquierda de mi mano, bueno, mi mano izquierda. La pantalla completa no sale, sale la tres cuartos nada más, doctora. Ok, deme un segundo. Ahorita la voy a volver a enfocar. Voy a poner a todas y a todos que sigan mi vista. Ok, voy a poner acá. No estoy en la parte izquierda, estoy en la parte del medio. ¿Ok? Está en la derecha, doctora, solamente se ve, es riesgo entre normas marco, nada más. ¿Ok? Lo acabo de mover. Siga mi vista. Voy a ponerlo acá, seguir mi vista. Ahora sí, doctora, ahí sí está perfecto. ¿Listo? Perfecto. Dale. Entonces, trata de seguir mi vista. O sea, es una pizarra grande y es como que yo escribo en un pedacito. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un comparativo. Vamos a hacer un comparativo entre dos normas. Una, la ley anterior, y por el otro lado vamos a poner la ley vigente, que es la ley 3036-4, que está vigente desde 2025 a la fecha. ¿Ok? Vale. Mire, hay algunas cosas que usted tiene que tener presentes. En el marco normativo anterior, es decir, el que ya no está vigente, ha habido también una forma de valoración del riesgo, pero muy distinta a la que tenemos actualmente. Lo que usted tenía era procesos de índole paralelo. Usted tenía un proceso de carácter tutelar a la par de uno penal. Usted tenía dos procesos paralelos. Ahora le voy a dibujar cómo funcionaba en ese momento. En la práctica hoy día, usted no tiene dos procesos paralelos. El diseño que usted tiene actualmente es de procesos consecutivos.
Usted tiene el llamado proceso tutelar, que en realidad es etapa, por eso le voy a poner 2 puntos, bueno, comillas, porque usted no tiene técnicamente 2 procesos. Usted tiene una etapa tutelar, ahora se lo voy a explicar por qué, porque usted no tiene una sentencia en la primera parte, usted tiene una etapa tutelar seguida de la etapa penal. ¿Qué significa esto? Cuando usted entiende la importancia del riesgo, el riesgo en la metodología actual, el riesgo es la base de la etapa tutelar, es la base de la intervención tutelar, que es la primera, ¿no? Que es la primera intervención pública. Es decir, lo primero que hace el Estado es determinar el riesgo. Antes que centrarse en la culpa eventualmente de una persona, lo que le interesa a la actuación del Estado es si la persona determinada está segura o no está segura. Eso es propio de las etapas tutelares. Y en nuestro proceso actual, mire lo que le estoy poniendo, usted tiene una etapa tutelar previa, por eso le he puesto seguida de la etapa penal. Ahora se lo voy a hacer en un grafiquito, ¿ok? Mientras que en la formulación legal anterior, usted tenía procesos que ocurrían en paralelo. Usted tenía un proceso tutelar por un lado que corría independientemente de los procesos penales. ¿Había una intervención del riesgo? Sí, pero se valoraba el riesgo de forma diferida. ¿Okay? La forma en la que esto se valoraba era una forma diferida. No era la forma en la que el Estado valoraba la primera intervención pública. No, no era así. ¿Cómo funciona esto? Se lo voy a dibujar para que usted lo vea. ¿Ok? Quédese por el momento con estas 2 ideas y yo le voy a dibujar el proceso de esta manera. A esta etapa lo que usted tiene que saber es que en términos procesales, la norma anterior no es igual a la norma vigente. Y se lo voy a probar de la siguiente manera. Vamos a hacer los gráficos de esta manera. Vamos a poner el gráfico un poquito gruesito y le voy a probar cómo funcionaba esto así. Usted tenía en los procesos anteriores este circuito. La mayoría empezaba en la Policía Nacional del Perú. Acá usted lo que va a ver es PNP. ¿Ok? PNP. Esto lo voy a duplicar. ¿Por qué lo voy a duplicar? Porque en el proceso actual también se calcula que el 70% de casos, empieza también en la Policía Nacional del Perú. Eso no significa que yo no puedo empezar ante otro órgano del sistema de justicia, pero si usted revisa la encuesta nacional de desarrollo y salud familiar, demográfica y de salud familiar del INEI, usted se va a dar cuenta que el 70% de los casos van primero a la policía. Entonces, usualmente el circuito arranca en la policía. El asunto es a dónde va luego. Entonces ahí vamos a hacer las líneas. Antes usted tenía 2 líneas que corrían en paralelo. Por eso la voy a poner un poquito más gruesita, esta línea, que se ve acá, esta línea. Esta es la línea tutelar, la voy a duplicar porque la tenemos que ubicar acá. Ahora acá funciona de otra manera, ahora va a ver usted la diferencia. Y usted tenía en otra etapa, en paralelo, la etapa de sanción, por eso esto lo voy a poner en color rojo. Y esto lo voy a duplicar para que usted vea la diferencia actualmente. Lo duplicamos y la diferencia está actualmente en que es seguido. Esto es así. Todavía no he terminado el gráfico,
Lo voy a achicar un poquito, después lo voy a volver a aumentar para que usted lo pueda ver. Nota nomás ahorita la secuencia de las líneas. Mire, antes, en la ley anterior, usted tenía que procesalmente las etapas que nosotros llamamos tutelar, ¿no? La etapa tutelar, se lo voy a ir marcando acá con mi cursor, le voy a poner un cursor azul, mire. Esta es la etapa tutelar. Corría en paralelo con la llamada etapa penal. En el proceso actual, eso no es así. La etapa tutelar es previa a la etapa penal. Es consecutivo, eso es lo que yo le he puesto acá. Procesos paralelos, eso es lo que usted ve acá, versus procesos de carácter, procesos entre comillas, por lo que le voy a explicar, consecutivos. ¿Ok? ¿Cómo funcionaba esto antes y qué impacto tiene esto en la valoración del riesgo? ¿Qué es lo que usted tiene que tener claro? Si usted lo mira, la etapa tutelar antes, significaba que usted pasaba por la fiscalía, pero la fiscalía de familia o mixta. Lo pongo acá. Usted pasaba como un primer órgano tutelar de la Policía Nacional del Perú. Si lo ponemos acá, lo voy a poner con estas rayitas para que se note. Usted pasaba, no, voy a borrar esto. Usted pasaba de la Fiscalía de Familia, de la policía, en la etapa tutelar, usted pasaba a la Fiscalía de Familia o mixta. Eso era lo que usted tenía. Pues lo ponemos aquí para que se vea más ordenadito y algo así. ¿Ok? Y la Fiscalía de Familia Mixta llevaba su caso y obtenía sentencia. Usted obtenía una sentencia en un juzgado de familia o mixto. Por eso es que aquí hablamos de procesos. Usted tenía un proceso tutelar que terminaba en una sentencia. Sentencia literalmente, un proceso tutelar. ¿Cuál era la vía procesal? En el juzgado de familia era el proceso único y la Fiscalía de Familia terminaba emitiendo dictamen. ¿Cuánto le demoraba a usted la etapa tutelar? Pues se calculaba que en la mayoría de casos un año. ¿Cómo que un año? El circuito entre pasar entre policía, fiscalía y juzgado, o sea, hacer este circuito que le voy a marcar, policía, fiscalía, juzgado, hasta que yo obtenía sentencia, todo esto demoraba un año. Este es el caso, si usted ha leído un poco de coyuntura, del expresidente de la Junta Nacional de Justicia, el miembro de la Junta, Gino Ríos Patio. Si usted ha seguido la coyuntura nacional, él tiene una sentencia de violencia, es decir, emitida en el marco de la ley anterior, su caso pasó por la policía, su caso pasó por la fiscalía y él llegó a tener una sentencia emitida por juzgado confirmada, firme. ¿Hasta ahí estamos claros, estimadas, estimados? Es decir, usted tenía un proceso, un juicio. ¿Cuál era el problema entre esto y obtener la sentencia? Usted literalmente podía litigar como mínimo un año. La mayoría de casos hasta 2 años. Entonces, no era que usted tenía una respuesta rápida frente a la violencia. ¿Quién hacía alguna valoración del riesgo? Fiscalía y juzgado. Es decir, no se hacía la evaluación del riesgo de forma rápida. La policía pasaba el caso a la fiscalía usualmente 3 meses después, entre 3 y 5 meses después, y esto llegaba, como hemos mencionado, alrededor de un año después. Para que usted recibiera, por lo tanto, medidas de protección, podía usted recibir medidas de protección, con suerte, medio año después de la comisión de los hechos. Esta era la etapa antigua tutelar. Usted terminaba, sí, con una sentencia, pero que le servía básicamente para colgarle en un marquito. En la etapa penal, porque también teníamos una etapa penal, la etapa penal, pues, de la mayor parte de casos,
estaba definida por la comisión de faltas. Recuerde que para ese momento la mayor parte de los casos no tenían consideraciones de delito. Algunos sí, por ejemplo, matar a alguien, el feminicidio, que ya existía desde el 2013, por supuesto que era delito. Entonces, algunos casos pasaban a la Fiscalía Penal. Esos casos que pasaban a la Fiscalía Penal, pues llegaban al juzgado penal. Pero esos no eran pues la mayor parte de los casos. Usted tenía un caso de violación sexual, pues también obviamente su caso pasaba a la Fiscalía Penal y llegaba al juzgado penal. Eso era la mayor parte de casos, no. Si usted tenía pues un feminicidio, si usted tenía una violación, pues su caso era obviamente delito. Ahora, ¿qué le pasaba a la mayor parte de los casos? La mayor parte de los casos, que son las denominadas formas de atentado contra la integridad, como lesiones, pues no eran delito, como lo son el día de hoy, y por lo tanto pasaban directo al juzgado de paz letrado. Nótese, por lo tanto, mire, vamos a terminar con la rayita, que usted en la práctica, si usted en la práctica tenía dos procesos. Y el riesgo era algo que se valoraba en diferido para la etapa tutelar. No era la primera respuesta, la policía no valoraba el riesgo lo valoraba el juzgado de familia y antes la fiscalía de familia, y eso era, con suerte, medio año después, acá, de que se hubieran cometido los hechos, y usted obtenía una sentencia, con suerte, un año después de la comisión de los hechos. Y en penal, pues todo dependía de si su caso era delito, casos de feminicidio o delitos de atentado contra la libertad sexual, y la mayoría de casos de lesiones acá. Se acabó, faltas. Hoy día esto no es así. Mire el cambio que ha habido. Cuando usted sale de la policía, usted tiene una etapa tutelar que en estricto no es un proceso. ¿Por qué no es un proceso? Porque usted no va a terminar con una sentencia. Por eso note que yo le he puesto acá procesos con una comilla. Usted no va a terminar con una sentencia. Usted termina con una resolución. Esa resolución, ¿quién se la emite? Dependiendo de si usted litiga en una Corte Superior de Justicia en la que existe sistema especializado de justicia o no, usted va a un juzgado de familia mixto o especializado. ¿Por qué le pongo esto? Porque hay Cortes Superiores de Justicia, 8, que tienen sistemas especializados de violencia. Pero lo que usted va a obtener aquí no es una sentencia. Lo que usted va a obtener es una resolución. Y la única cosa que evalúa el órgano jurisdiccional es el nivel de riesgo. Es lo único que se evalúa. No se evalúa más. Y de acuerdo a la norma, en teoría, entre esto y esto, tiene que haber como máximo actualmente, porque alguien se volvió brillante en el Congreso, actualmente esto como máximo tiene que durar las 24 horas de esto más 48. Obviamente eso en la práctica no siempre se cumple, pero lo que usted tiene que tener en cuenta es que obviamente aunque pase una semana o aunque pasen dos, el tiempo de distancia entre lo que pasa y la policía y el juzgado es muchísimo menor a esto. Esto era medio año y acá un año. Es decir, que la evaluación del riesgo es la base de la primera intervención estatal, porque la única misión que tiene el juzgado de familia mixto o el juzgado especializado en tutelar es averiguar si hay riesgo. Esa es su 21ª misión. Es la única misión que tiene. Ahora, recuerde, como le he mencionado, que en estricto usted no va a obtener una sentencia, usted va a obtener una resolución. Por eso es que en estricto usted no tiene procesos consecutivos.
Usted no es que va a tener una sentencia y luego otra, no. Usted va a tener una resolución. Esa resolución, por supuesto, es apelable y termina siempre en sala. Sí, por supuesto que usted la puede apelar, pero no es en estricto una sentencia. Ahora, la parte penal no es tan diferente. En la parte penal, este caso, la mayoría, ahora se ha invertido la regla, la mayoría de casos van a ir a la Fiscalía Penal. Muy poquitos irán a un juzgado penal, porque la mayoría se archiva, acá no nos vamos a venir a engañar. Pero hay una minoría de casos que todavía se consideran falta y por lo tanto se derivan al juzgado de paz letrado. En estricto, ¿dónde usted va a obtener una sentencia? Si usted lo piensa, la única sentencia que usted va a obtener es en la parte penal. Si es que, y viene en condicional, ¿ah? Si es que la fiscalía, en casos de delito, decide presentar la acción penal y gana en juicio oral y logra una condena, o usted obtiene una sentencia absolutoria, que también podría ser otra posibilidad, o su caso va por ser falta a juzgado de paz letrado y termina con una sentencia. ¿Se entiende la idea? En estricto, por eso hoy día se habla de etapas, porque usted aquí tiene esta etapa que es célere. Así esto le dure 3 o 4 semanas por encima de lo que dice la norma. Esta etapa es una etapa que es una etapa exclusivamente centrada en que la primera intervención del Estado sea salvaguardar la integridad de la persona. Esa es la idea. Solamente salvaguardar la integridad de la persona. Recién allí usted pasa acá a la parte de la determinación de la posible responsabilidad de la persona que es denunciada. Y entonces usted no va a tener una sentencia acá y una sentencia acá necesariamente. De hecho, la mayoría de casos, si usted lo piensa, tienen una resolución acá y la mayoría se archiva acá. Acá muere, chau. No pasan al juzgado penal, la mayoría no pasa. Por eso es que la determinación del riesgo es hoy día lo clave, lo absolutamente clave de la labor de las abogadas y los abogados, porque replantéese lo que a usted le toca. Mire, en este juzgado de familia, lo que usted tiene que acreditar es el riesgo de su patrocinado o de su patrocinada. Usted tiene que acreditar que existe riesgo. No tiene que acreditar que la otra persona cometió un delito. No, no. Su misión es que el juzgado señale que tal persona cumple con una serie de elementos que ponen en riesgo a otra persona. Esa es su misión. Y eso depende de su estrategia argumentativa. Es decir, usted como abogada, usted como abogado puede, de hecho, debe reforzar su argumentación aquí. Esto es algo que más o menos usted puede controlar. Usted puede desplegar su estrategia argumentativa para que un juzgado despliegue esto. Lo que usted no puede controlar es si una fiscalía, esta fiscalía, presenta la acción penal. Esto usted no lo puede controlar, porque usted no es la persona titular de la acción penal. En los estados de derecho, como los nuestros, es el Ministerio Público el titular de la acción penal. Usted puede mandar los 10.000 escritos que quiera y si al Ministerio Público no le parece, pues no le parece y archiva. Y ya fue, y ya fue. Entonces, realmente, la mayor parte del despliegue argumentativo que hacemos las abogadas y los abogados está acá. Por eso es que en el marco actual es imperioso que las abogadas y los abogados que litigan tengan claro todo lo que vamos a trabajar. A propósito de las preguntas que me hacen, eso es lo que vamos a trabajar justamente en la clase, es decir, cómo vamos a valorar el riesgo, cómo debe argumentarse el riesgo, cuáles son los tipos de riesgo. De eso es la clase de hoy día. Pero por eso es que estoy haciendo esta introducción, porque usted tiene que tener claro cuál es su chamba. A su chamba
La suya, de usted, de abogada o abogado litigante, o abogado que quiere manejar el sistema, es esta. Técnicamente es un error cuando las abogadas y los abogados se encasillan en el lenguaje penal. Eso significa que no comprenden la estructura actual de la norma, porque significa que usted está yendo directo acá, como si usted decidiera cuál es el ejercicio de la acción penal. Y eso en verdad es algo que no es ni lo primero que va a hacer el sistema, ni algo que las abogadas o los abogados podamos controlar. Lo que sí podemos controlar es esto. Y esto incide en la emisión de las medidas de protección. Las medidas de protección y eventualmente las medidas cautelares son lo más importante que las abogadas y los abogados podemos tramitarle a una persona. De hecho, por eso se dice, ¿no? Se dice que aquí medida de protección, voy a poner acá, y cautelar, es la base de la defensa hoy día en violencia. O sea, la base de una buena defensa es sacar una buena resolución, de hecho, la mejor resolución que se pueda en términos de medida de protección. Eso es lo único que usted más o menos le podría, no garantizar, pero por lo menos que usted podría decirle a su clienta o cliente, usted le podría decir que es algo que usted puede luchar. Si en primera instancia no lo consigue, pues para eso está la segunda. ¿Se entiende la idea? Estimadas, estimados, ¿ok? Muy bien, entonces si este esquema queda claro, les pido que si no le queda claro, igual tómele una pantalla, igual me lo haga saber, porque con este esquema, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, ¿qué es lo que vamos a trabajar nosotros y nosotras conmigo el día de hoy? ¿Qué es lo que usted va a trabajar conmigo el día de hoy? ¿Cómo hacer esta etapa? O sea, ¿cómo debería ser esta etapa? Obviamente no es así siempre, ¿no? O sea, ¿qué dicen los protocolos del Poder Judicial sobre cómo tiene que hacerse la argumentación de esta etapa? De esto es lo que vamos a hablar. Y si usted se da cuenta, esta es el máximo que usted como abogada o abogado puede ofrecer. El resto, pues es un extra. Abogada o abogado que se centra en la parte penal es una abogada o un abogado que no está enfocando bien la naturaleza actual de la norma. Hasta ahí estamos claras y claros. Veo sus comentarios, veo sus cabecitas, ahí veo a Soledad, muchas gracias. Perfecto, gracias Rubén por el mensajito, perfecto. Muy bien, ¿estamos bien? Listo, muchas gracias Pedro, Nilson, perfecto. Verónica, Gonzalo también, listo. Muy bien, entonces tómale una foto porque ahora sí voy a dejar de compartir esto. Y esto es lo que vamos a mirar. Un comentario a propósito de lo que dice Elmer. Este esquema procesal usted lo tiene que tener claro, sea quien usted defienda. O sea, este esquema procesal es el mismo, ya sea que usted defienda a la parte agraviada o a la parte que ha sido denunciada como agresora. Cualquiera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted es un abogado o una abogada que está contratado por la parte que está denunciada como agresora, y usted se centra en lo penal, esto es su vida, porque esto es lo único que usted maneja, y se olvida de las medidas de protección, su persona patrocinada va a terminar con una medida de protección en su contra. Eso es lo que usted va a lograr. Si usted no sabe argumentar las medidas de protección, lo que usted va a lograr es que su patrocinado o patrocinada, dependiendo quién sea la persona que es denunciada como agresora, esa persona va a terminar con una medida de protección. Si usted más bien sabe cómo esto se tiene que dar, entonces usted puede controvertir las bases de lo que debe ser la valoración del riesgo. Obviamente, si usted defiende la parte agraviada, usted va a buscar una medida de valoración del riesgo adecuada a su caso. Si usted defiende a la parte que ha sido denunciada como agresora, su estrategia más bien será señalar que su patrocinado o su patrocinada no ha puesto en riesgo a nadie, pero para eso usted tiene que saber cuál es la metodología que se debe usar actualmente para poder
argumentar eso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dicho eso, detengo aquí y vamos a compartir ahora el material. ¿Ok? Listo, cierro la pizarra. Y ahora sí, vayamos a qué pautas tenemos para la valoración del riesgo. Ya teniendo clarísimo por qué es importante tener el riesgo. ¿Ok? Recuerda que la parte esta que hemos trabajado es introductoria para que usted tenga claro por qué es importante el tema del riesgo. Ahora, recién vamos a empezar a ver cuáles son las pautas que usted tiene para valorar el riesgo. ¿Ok? Vamos a la primera parte. Ya mire, hay un error, pero enorme, enorme en los colegas. Y es pensar que la valoración del riesgo es igual a la ficha. Ya, error, no. Las fichas son herramientas para algunos casos, pero no son la última palabra de la valoración del riesgo. Y eso es muy útil tanto si usted defiende a la parte agraviada como si defiende a la parte que ha sido denunciada como agresora. ¿Por qué? Porque las fichas se llenan mal. La realidad es que en el Perú las fichas se llenan mal, no sirven. Entonces, lo que usted tiene que tener en cuenta es que las fichas de valoración del riesgo son una de tantas formas para medir el riesgo, pero no son de lejos, no son ni la única forma de medir el riesgo, ni la base para dictar medidas de protección. No pueden ser la única base. A estas alturas, quien se guía por las fichas, pues pierde, no tiene idea de cómo se valora el riesgo. Ahora, céntrese conmigo y vamos a trabajar una cosa más que también la gente se olvida, porque acá es importante tener claridad teórica para poder tener después eficacia práctica. No puede tener eficacia práctica aquella persona que no tiene claridad teórica. Lo primero que usted tiene que tener presente es dónde se agota el alcance de las fichas. Ya. Y lo primero que usted tiene que saber es que actualmente solo hay 3 fichas. Pongo acá, 3, que son estas. ¿Eso qué significa? El ámbito completo de la ley no se agota en las fichas. Si eso no le queda claro, lo voy a explicar de nuevo en una pizarra. Pero lo que usted tiene que tener presente es que hay más casos de violencia posibles de ser tramitados bajo la ley que fichas de valoración del riesgo. La ficha de valoración del riesgo no es ni la única, ni siquiera agota todos los casos que tenemos para poder determinar qué casos de violencia tiene. Y para eso le voy a probar cómo, si usted tiene claridad teórica, se va a dar cuenta de eso. Mire, voy a volver a compartir la pizarra. Quédese con una pantalla de esto. Tómele una captura de pantalla y mire las 3 fichas existentes. Usted tiene una ficha para mujeres que han sido víctimas en contextos de violencia de pareja. Tiene otra ficha para dentro del grupo familiar los niños, las niñas y las adolescentes, o sea, personas menores de 18 años, y también dentro del grupo familiar, personas adultas mayores. Y no hay más. ¿Cómo le pruebo que eso no cubre todos los casos de la norma? De la siguiente manera. Va a regresar conmigo a la pizarra. Vamos a regresar a la pizarra. Va a regresar conmigo usted a la pizarra. Voy a abrirla. Voy a abrir de nuevo la pizarra. Denle un segundo. ¿Ok? ¿Listo? ¿Muy bien? Vale. ¿Ya está? Vamos a trabajar acá. Voy a borrar estas rayitas que han puesto acá. Y vamos a trabajar. Mire usted por qué usted tiene que tener claridad en que valoración del riesgo no es igual a ficha.
La ficha es una parte de la valoración del riesgo, pero no es toda la valoración del riesgo. Se lo voy a explicar acá y se lo voy a poner acá con un título grande, ¿ok? Lo voy a poner acá de esta manera. Diferencias entre la valoración del riesgo y las fichas FBR, fichas de valoración del riesgo, ¿ok? FBR, que está en el título ahí, fichas de valoración del riesgo. ¿Listo? Ya. Ahora mire, ¿qué es lo que usted tiene que tener presente? Mire solamente rápidamente lo que usted tiene rápidamente que recordar y si no lo sabe, pues aprender. La ley 3036.4 tiene dos sujetos de acción. Dos. Para que usted vea clarísimo que son dos, los vamos a separar con dos diapositivas, vamos a ponerle dos notas adhesivas, ¿ok? Un ámbito de protección lo vamos a poner por acá y el otro ámbito de protección lo vamos a poner abajo, ¿ok? Para que usted se dé cuenta. Va a poner un ámbito de protección ahí y el otro ámbito de protección lo voy a poner abajo, ¿ok? Pongo acá y el otro lo pongo acá. Le voy a cambiar el color al segundo para que se vea la diferencia, ¿ok? Vamos a ponerle verde, ya. Empecemos por el primer grupo, el que vamos a poner en amarillo. ¿Ok? Recuerde que son mujeres por su condición de tal. No es a mí a quien le corresponde explicarle esto, pero solamente le resumo que por su condición de tal significa expresión de discriminación basada en estereotipos. Eso es lo que dice actualmente la doctrina y la mejor jurisprudencia que tenemos. Eso significa tres cosas que usted tiene que tener presente. La violencia puede ser en cualquier lugar, por cualquier persona, y contra mujer de cualquier edad. Se lo voy a poner acá. 1, así, 1, 2, 3. Esas tres cosas, en teoría, cualquier persona que maneja la ley se lo tendría que saber de memoria. Esos son los tres básicos. Mujer por su condición de tal significa que la violencia se puede perpetrar en cualquier lugar, la persona agresora puede ser cualquier persona y la víctima puede ser una mujer de cualquier edad. Eso es lo que usted tendría que tener claro. Si no lo tiene claro, igual se lo refresco. ¿Ok? Ahora, el segundo grupo de protección son las personas que son integrantes del grupo familiar, pero no basta ser grupo familiar, sino que tienen que acreditarse los contextos de responsabilidad. Si no es contexto de responsabilidad, contexto de poder, y si no es contexto de poder, confianza. Esto es el otro marco. No basta ser familiar. El contexto es una parte imprescindible de la actuación legal. ¿Qué es lo que usted tiene que tener presente? ¿Cuál es la definición de grupo familiar que tiene la norma? La voy a poner acá. Ahorita lo voy a aumentar para que usted lo pueda ver. Lo voy a acercar un poquito. ¿Qué tiene que tener usted presente? ¿Cuál es la definición de familia? La definición de familia, usted se la tiene que aprender también. Es una definición amplia. Incluye parejas. Por parejas estoy entendiendo cónyuge y conviviente. Incluye exparejas.
Eso significa excónyuge, exconviviente. Incluye ascendientes y descendientes, o sea, lo que nosotros llamamos parentesco en línea recta. Incluye a los parientes colaterales, o sea, sus hermanas, sus hermanos, ¿no? Los famosos consanguíneos. Ascendientes y descendientes consanguíneos. Hasta ahí todo el mundo está bien. Pero donde todo el mundo empieza a tronar es acá. Las exparejas ya, la mayoría ya le da dolor de cabeza. ¿Cómo es posible que mi divorciado pueda ser grupo familiar? Bueno, para la norma lo es. Con los consanguíneos nadie tiene problema, porque todo el mundo te dice, ya está bien, esto es de siempre, acá no hay problema. Ya, pero con lo siguiente, la mayoría sí tiene problemas, porque la norma incluye ascendientes y descendientes por afinidad, lo que usted llama su suegra, su suegro, su hija o hijo político, los llamados hijastros, y los parientes colaterales por afinidad, su cuñada, su cuñado, también. Todo lo que es por afinidad, la mayor parte de nuestro país no lo sabe manejar bien. Todo lo que es parentesco consanguíneo sí se maneja bien, pero todo lo que es por afinidad, ya ahí la gente empieza a dudar. Note que la definición de la afinidad para la parte tutelar es bastante abierta. No te piden que sea afinidad por matrimonio, se consideran también las afinidades por convivencia. Aquí, la afinidad es comprendida de una forma bastante amplia. La mirada tutelar es bastante amplia. Ahora, hay dos definiciones familiares que son totalmente disruptivas para lo que nuestra tradición considera familia. Y esas dos son tener hijos o hijas en común sin haber convivido. Eso se considera familia. Pero nunca vivieron juntos, pero la ley lo considera familia. Si usted tiene un hijo con otra persona, a usted se le considera familia con esta otra persona. Nunca vivieron juntos, no interesa, fue un choque y fuga y solamente estuvieron juntos el día que concibieron. La ley les considera familia. Y la otra definición, que es también amplia de lo familiar y que usted tiene que recordar, es convivir en el mismo domicilio te hace familia. La excepción es si en relación contractual es para excluir a las personas que son trabajadoras del hogar, pero si usted, por ejemplo, vive con otra persona, porque viven juntas, se les considera familia. Se les considera familia. Entonces, mire, lo voy a poner acá. La parte de parejas, me refiero a cónyuges convivientes, no es problema. Ex convivientes y divorciados, ya ahí la gente empieza a tronar. Parientes consanguíneos tampoco es problema. Parientes por afinidad, en mi experiencia, la mayoría no sabe bien cómo abordarlos. Y las últimas definiciones que estoy poniendo ahí en negrita, que es tener hijas e hijos en común y convivir en el mismo domicilio sin relación contractual, es familia. Entonces, por ejemplo, lo que nos pone José, si yo estoy divorciado y no convivo, ¿es integrante del grupo familiar? Pues sí, porque de acuerdo a nuestra definición, aunque a usted le parezca revolucionario, eso es lo que dice la norma. Cónyuge y conviviente, tanto cuando la pareja está activa como excónyuge, es decir, divorciados, tu ex cónyuge y tu ex conviviente. Ex cónyuge, ex conviviente. ¿Ok? ¿Hasta acá estamos bien?
¿Vale? Ahora mire, si esto le queda claro, esto es lo que usted tiene que tener claro para que le quede claro por qué las fichas de valoración del riesgo son insuficientes. De esta manera. Mire lo siguiente. A propósito de la pregunta de Elmer, ¿qué pasa con la convivencia qué pasa con las uniones de hecho? Ahí hay varias jurisprudencia constitucional, desde el caso Rosas Domínguez en adelante, se reconoce a las familias en unión de hecho como modelos de familia y por eso usted puede encontrar varias resoluciones de juzgados que reconocen, acorde con la definición de la jurisprudencia constitucional, que el artículo del Código Civil sobre el parentesco por afinidad no se debe leer de forma cerrada, sino más bien integrada. Obviamente, si usted le toca a un operador jurídico más formalista, pues no tendrá esa interpretación, pero por eso usted tiene que saber que la otra lectura existe. ¿Ok? Ahora mire, si usted tiene claro esto, mire las fichas de valoración del riesgo. ¿Ok? Mire la ficha de valoración del riesgo. Usted solo tiene, para el caso de las mujeres, se lo voy a dibujar acá, aunque las víctimas pueden ser de cualquier edad, pueden ser agredidas por cualquier persona y en cualquier lugar, usted solo tiene ficha de valoración del riesgo cuando la persona agresora es ¿quién? Pareja o expareja. Mire acá. Pero ¿qué pasa si yo tengo un caso en el que es el jefe, la persona agresora? ¿Tengo ficha de valoración del riesgo? Míralo a lejos. No tengo, no tengo. Ya, pues por eso. Usted no tiene que cerrarse en la ficha de valoración del riesgo. De hecho, por eso lo que usted tiene que aprender es la metodología de valoración del riesgo. Ese es el error de la mayor parte de los colegas. Se cierran en las fichas y no se dan cuenta que por eso hay una metodología para valorar el riesgo. Porque no hay fichas para todos los casos. Imagínense que a usted le toca a una persona que quiere denunciar a una persona que en el transporte público le ha hecho lo que hoy día nosotros llamamos acoso en los espacios públicos. Estaba yendo en un bus Soyuz de Lima a Ica o Lima a Cañete y cuando se estaba yendo, pues se levantó porque sentía que le hacían tocamientos, la persona que iba al lado. ¿Ok? Quiere ir a denunciar. El caso entra en la ley. Violencia contra una mujer por su condición de tal, por cualquier persona, mujer de cualquier edad, en cualquier lugar. Pero cuando usted va a ver la ficha, ¿hay ficha? ¿Se entiende la idea? El caso de Mamani, ¿no? Que comenta Rubén. ¿Se entiende? No hay ficha. No hay ficha. No existe. No hay fichas para todos los casos en los que las mujeres son víctimas. No existe. Acá usted tiene una ficha. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende? Ya. Entonces, lo primero que usted tiene que saber, para todos los que me dicen de la ficha del hombre, lo primero que usted tiene que saber es que ni siquiera las mujeres tienen. O sea, no hay fichas para todas las situaciones. Esto no es por sexo. O sea, hay fichas solo tres. No hay fichas para todas las situaciones de valoración del riesgo. Por eso lo que usted tiene que tener claro es cómo valorar el riesgo, no si hay ficha o no. Mire acá, las otras dos fichas que existen son dentro del grupo familiar. Recuerde, ¿cuáles son las fichas? Cuando la persona víctima es quién. Niña, niño o adolescente. Y la tercera ficha, porque todo eso es de grupo familiar, mire, es cuando la persona víctima es persona adulta mayor. Adulta o adulto mayor. Mira acá. Entonces, si usted lo mira acá,
Mira acá, todos estos casos se quedaron sin nada. Un montón de casos, no solo de hombres, también de mujeres. Se quedan un montón de situaciones del grupo familiar, no tienen ficha. No tienen ficha. No hay, no existe. ¿Qué es lo que se hace en esos casos? Lo que vamos a trabajar el día de hoy. O sea, cuando usted le toca un caso en el que no hay ficha, lo que usted tiene que saber, o sea, lo que usted tiene que hacer el día de la audiencia o en sus primeros escritos ante el juzgado, o sea, su chamba, la chamba de la persona que es abogada o abogado litigante, es explayarse en la determinación del riesgo, porque no hay ficha. ¿Cómo va a saberse si es severo, moderado, leve? Usted tiene que dar una propuesta de por qué es severo, moderado, leve. Y esa propuesta es la que usted busca que el juzgado acoja. ¿De dónde sale esa propuesta? De lo que vamos a revisar hoy día. El Poder Judicial ha aprobado hace ya 4 años. Hay una metodología del PJ para valorar el riesgo en todos los casos, con ficha o sin ficha de valoración del riesgo. Más allá de lo que le diga una ficha, si es que existe, porque ya hemos visto que no existe para todos los casos, esto es lo que usted tiene que manejar. Usted tiene que manejar la metodología que ha aprobado el Poder Judicial ya hace 4 años para valorar el riesgo. Todos los jueces y juezas de la República están obligados a seguir esa metodología y muchos no lo hacen por la carga procesal. Si usted es una abogada o abogado defensor, ya sea de la persona víctima o ya sea de la persona que es denunciada como agresora, en cualquiera de esos casos, su trabajo es revisar si la medida que a usted le han dado está basada en una valoración del riesgo acorde a lo que el PJ le pide como mínimo a todos sus juzgados. Porque hay una serie de aspectos que todas las medidas de valoración del riesgo tienen que cubrir, con o sin ficha, haya o no haya ficha. ¿Por qué entonces la ficha no es lo más importante? Porque no hay fichas para todos los casos. No todos los casos tienen fichas. Inclusive las fichas que se hacen, lo primero que usted debe decir es cómo se ha hecho esa ficha, cómo se hizo la entrevista. Por eso es que usted tiene que presentar su valoración del riesgo. Inclusive en los casos en los que hay ficha, usted tiene que presentar su valoración del riesgo. ¿Por qué? Porque esas fichas, la mayoría se hacen mal. Si usted revisa los informes que se han hecho tanto por la sociedad civil como la Defensoría del Pueblo, verá que la Defensoría del Pueblo y la sociedad civil, ¿qué es lo que ha aprobado? Las fichas de valoración del riesgo se trabajan como si fueran encuestas. Se le da a las partes para que ellas lo llenen, lo que transgrede la norma, o la policía, muchas veces, en una malentendida empatía con la persona que denuncia, casi a todos los casos las considera severos. A todos los casos salen severos. Y eso no es verdad, no todos los casos son severos. Si todos los casos fueran severos, pues ya ¿en dónde estaríamos? No es verdad que todos los casos son severos, felizmente. Entonces, lo que usted tiene que hacer es presentar su alternativa a la valoración del riesgo. Por eso tiene que revisar la ley. La ley le dice que usted tiene que dar una valoración del riesgo porque el todo, o sea, la valoración final del riesgo la hace el juzgado. No la hace en general la parte primera. Para eso, si quiere, diríjase al artículo 28 de la ley, ¿no? Si usted va al artículo 28 de la ley, al último párrafo, usted se va a dar cuenta que ahí se le dice, todas las fichas se remiten al juzgado y el juzgado evalúa para su pronunciamiento la medida de protección y debe actualizar la valoración del riesgo cuando las circunstancias lo ameriten, lo que incluye la posibilidad de variar la evaluación del riesgo. Por eso es que usted tiene
tiene que argumentar, que hay que aplicar ese párrafo y hay que cambiar. Tiene que cambiar la valoración del riesgo. Si es una valoración del riesgo que está mal hecha, pues usted tiene que presentar su valoración del riesgo alternativa. Y para eso, si usted no está conforme, pues apela. De hecho, fallas en la debida motivación es la forma más sencilla de bajarse una medida de protección, porque lamentablemente no hay una buena argumentación de las medidas de protección. ¿Ok? Recuerde que todas las preguntas las vamos a ver en la parte final, conforme a las indicaciones que les dieron. ¿Ok? Ya, entonces mire, quédese con la idea. Yo le voy a presentar las 3 fichas, pero no nos vamos a centrar en las 3 fichas, porque es un error centrarse en las fichas. Si usted se centra en esta ficha, o se centra en esta ficha, o se centra en esta ficha, usted se está quedando corta o corto, empezando porque esas fichas no cubren todo el universo de casos de la ley. Hay muchos casos que no tienen ficha. Y por lo tanto, lo que usted tiene que tener presente es que esto es lo que usted tiene que saber. Cómo deberían aplicarse los criterios de valoración del riesgo. Y lo que usted tiene que tener presente es cómo deben ser. Porque si usted no le sale una valoración del riesgo como usted espera, ya sea para una patrocinada o ya sea para una persona que es la que tiene que cumplir la medida de protección, usted tiene que impugnar, porque impugnar por mala fundamentación de la medida de protección es la forma más fácil de lograr que se deje sin efecto. ¿Por qué? Porque tenemos un problema severo de mala motivación de resoluciones judiciales. Entonces, por eso es que la labor de las abogadas y los abogados es pues dar los elementos que los juzgados, si uno ve que tiene una buena defensa, pues toman. Y si no, si uno no obtiene eso, pues impugnas. Porque las fichas de valoración del riesgo no se pueden dejar ahí. En general, las resoluciones de valoración del riesgo no se pueden dejar como si nada. Mucha gente comete el error de centrarse nuevamente en la parte penal y olvidarse de lo importante que es la valoración del riesgo. Esto es lo que vamos a trabajar. Esto es lo que vamos a trabajar en la sesión de hoy y ahí es que vamos a absolver varias de las dudas que ustedes han puesto. ¿Queda claro, estimadas, estimados? ¿Listo? Muy bien. Entonces, si esto queda claro, con esta mirada es que vamos a ir a las fichas. O sea, yo les voy a enseñar las fichas, pero recuerde que esa no es la parte más importante. La parte más importante es la siguiente, en donde vamos a ver la metodología del PJ para valorar el riesgo. ¿Ok? Recuerde igual tomarle una captura de pantalla para que pueda beneficiarse de la clase. Eso es como es una clase presencial, lo mismo. Usted le toma una captura de pantalla y ya está. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a regresar al material. Voy a detenerlo. Me refiero a que voy a detener esta pizarra. Y vamos a regresar a ver rápidamente la teoría de las fichas. Pero recuerden nuevamente que no es lo más importante. ¿Ok? Estas son las fichas. Esta es la ficha de niñas, niños y adolescentes. Esta ficha tiene 10 años, va a cumplir 10 años en julio de este año. Estas son las 2 páginas que tiene. Esta ficha se emitió en julio del 2016. ¿Ok? Ya está. Esta otra ficha, que es la de personas adultas mayores, también va a cumplir 10 años. Esta también se emitió en julio del 2016. También tiene 2 páginas. ¿Cuál es la ventaja que tiene una ficha? Que es muy rápida de llenar, pero es simple. Para hacer una primera aproximación al caso, pues puede servir. Pero de hecho no es una herramienta infalible. Por eso, la ficha revisada es la ficha que se usa más,
que es la de violencia de pareja. La ficha de violencia de pareja no es la primera versión, es la segunda. Si usted revisa, esta versión es del año 2019 y es muchísimo más completa. Si usted revisa la de violencia de pareja, tiene muchísimas más partes. Compare nada más, como le digo, no es lo más importante que usted vea cómo llenar la ficha. ¿Quién llena la ficha? La primera persona que opera el sistema y atiende. Si es la policía, la policía. Si es la fiscalía, la fiscalía. Si es el juzgado, el personal del juzgado. Eso dice la norma. ¿Ok? Ahora mire, 2 páginas, porque esto es del 2016. Esta es la de niñas, niños y adolescentes. Esta es la de personas adultas mayores, 2 páginas. En cambio, la versión revisada de pareja, que se ha discutido mucho, 1, 2, 3, 4, 5. Muchísimo más completa. Tiene otra lógica. No es tampoco que sea perfecta, pero tiene una revisión mayor. Ha pasado por una evaluación de fondo, mucho más ponderada, incorpora muchos más elementos que el Poder Judicial ha incorporado. ¿Dónde puede obtener usted la ficha? Le pregunto a todas y a todos, a propósito de la pregunta que ha puesto un colega en el chat. ¿Dónde se queda la ficha que se ha completado? ¿Dónde usted, abogada o abogado defensor, puede revisar la ficha? Estimadas y estimados. En el expediente. La ficha va al expediente. Usted quiere saber dónde está la ficha, cómo fue. Usted tiene que revisar el expediente. Y recuerde, revise primero el expediente, porque cuando usted habla de carpeta fiscal está hablando de la parte penal. Y ahorita estamos hablando de la parte tutelar. La parte tutelar es la parte que la mayoría descuida y después sus patrocinados terminan con medidas de protección. Ya, vamos a la parte más jugosa, que es esta. La valoración del riesgo sin ficha. Con ficha o sin ficha, lo que usted tiene que saber es valorar el riesgo. Eso es lo que usted tiene que saber. ¿De dónde saca eso? Como le mencionaba, el artículo 28 de la ley vigente, o si usted usa el TUO, el artículo 43 de la ley, le mencionan que es responsabilidad de los juzgados actualizar la valoración del riesgo. ¿Por qué? Porque lo que ustedes dicen es una realidad, es una mala práctica. Esto se trabaja, esto lo trabajamos en los cursos con jueces y juezas. Yo no les voy a decir que no es así. Un montón de juezas y jueces y su personal actúan de forma automática. Y por eso en los cursos de la Academia de la Magistratura se repite y se repite una y otra vez. El artículo 28 de la norma se escribió para ustedes. Usted no puede tratar la ficha como si fuera un elemento de prueba plena, por el amor de Dios. Nosotros no estamos en un sistema de prueba cerrada. Usted no es un sistema de prueba tasada. Usted no puede tratar, si es jueza o juez, la ficha como si fuera un elemento de prueba plena. Usted tiene que hacer una valoración del riesgo. Por eso el artículo 28 de la ley o el 43 del TUO, que dicen lo mismo, te dice que es responsabilidad del juzgado actualizar la valoración del riesgo. No puedes obrar, si tú eres jueza o juez, como ustedes bien dicen que pasa en la práctica. No me tienen que contar lo que pasa, yo lo sé. De hecho, por eso, diagnosticado el problema, se ha promovido esta reforma del artículo 28. Eso es una realidad. La carga procesal hace que se pierda la adecuada individualización de los casos. ¿Qué es lo que debería hacer esto? Este es el parámetro, lo voy a copiar ahora para que todo el mundo lo descargue. Este es el parámetro con el que todas las personas que alguna vez hemos litigado, ya sea para la parte que usted litigue, porque usted puede litigar para la parte que desee, todo el mundo tiene derecho a la defensa, lo que usted tiene que hacer es evaluar su caso en torno a este protocolo. Pues lo puede escanear también y si no lo quiere escanear, ahorita le voy a pegar el enlace para que usted se lo baje. Puede escanearle ahí el QR y si no lo quiere hacer, no pasa nada, ahorita se lo pego. ¿Ok? Acá lo acabo de poner, se lo pongo con un pin, coloque allí si ya lo descargó. ¿Ok?
Descárguelo, por favor. Auméntele, por favor, en el chat. Aumente, perfecto. Hay muchas gracias. Muchas gracias a... ¡Ay, Víctor! ¿Cómo está? Qué gusto. Con Yatanza hemos coincidido en una clase. Ahí está Ruth. Está HP. Perfecto. Gustavo León. Ok. Listo. Perfecto. Gracias. Perfecto. Muy bien. Ahí lo que dice Elmer es pues realmente uno de los grandes problemas, ¿no? Más saturada está la Corte Superior de Justicia donde uno litiga, más se trata como prueba plena. Pero por eso un buen abogado defensor pues tiene que destruir esa forma de argumentar. Es un error. Les juro por Dios que eso se trabaja en la Academia de la Magistratura. Es un error, está mal. Tú no puedes tratar la ficha como prueba plena. Está mal, está mal. No está bien. Que lo haga una jueza, un juez no lo hace bueno. Está mal. ¿Ok? Listo. Entonces, lo que vamos a trabajar es cómo debería usted estructurar su argumentación. Recuerde, esto vale tanto si usted defiende la parte que es la agraviada, o sea, la parte que se presenta como víctima, como si usted defiende a la persona que es la que se ha denunciado como agresora y es la que tendría que cumplir las medidas de protección. El derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales lo tenemos todos, tanto las personas que se presentan como víctimas como las personas que se presentan al sistema denunciadas como agresoras. Debería ser algo mínimo que le exijamos al sistema. Y es realidad que la carga procesal es una desgracia. Yo no le voy a decir que no. El sistema de justicia tiene múltiples problemas. Pero, ni modo, los estándares son los estándares y se tienen que cumplir. Entonces, veamos. Hay 4 cosas que usted tiene que analizar. Si usted lo mira acá, los vamos a trabajar de esta manera. ¿Ok? Los vamos a trabajar de esta manera. Le pido que me siga. Yo voy a usar ahorita mi pizarra virtual. Me refiero a mi pizarra virtual, me refiero a mi lapicero. A mi lapicero virtual y lo voy a ir escribiendo encima de mis láminas. ¿Ya? Los vamos a organizar de esta manera. Mire. Para que usted se organice mentalmente, lo que vamos a hacer es trabajar de esta manera. Vamos a dividirlo esto en números, ¿ok? Lo primero que usted tiene que hacer es, 1, presentar una argumentación en torno a la persona agresora. Los denominados factores de riesgo de la persona agresora. La segunda parte, mire el 2 que estoy colocando, tiene que ver con la persona agredida. Mire la diferencia. Persona agredida, que estoy nombrando, persona agresora. Es decir, usted tiene que desplegar su argumentación en torno a las partes del proceso concreto, que es lo que se supone que toda resolución judicial tiene que hacer. No te puede dar afirmaciones generales, te tiene que dar afirmaciones reales del caso concreto. Y así no te las da, pues es una falla en la debida motivación, porque no te puede motivar en abstracto, te tiene que motivar sobre las partes del caso concreto. Ya, entonces, lo primero que usted va a hacer es dividir su caso, ahorita lo vamos a ver, en partes que tienen que ver con características de la persona agresora y luego partes que tienen que ver con la persona que es víctima. Ya, si usted se da cuenta, las tiene que caracterizar a las dos. Usted las tiene que caracterizar. No es algo optativo. Usted lo tiene que hacer. Esto es algo que usted tiene que hacer. ¿Ok? Ya. Ahora mire el 3 y el 4. Voy a la lámina. Luego usted tiene que argumentar, lo voy a poner acá, 3, en torno a la posibilidad que la violencia se repita. Usted tiene que argumentar en torno a la posibilidad que la violencia se repita. 3. Y el 4, mire aquí, usted tiene que argumentar sobre el impacto de la violencia. 4. ¿Dónde encuentra esto?
Confírmeme, por favor, que ha descargado el archivo. Tiene que tener el archivo abierto. Vamos a trabajar con el archivo a la mano. Abra, por favor, el archivo del Poder Judicial. Ábralo, por favor. Ábralo, ábralo. Ábralo, ábralo. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Ábralo. Muy bien. Mire, vamos a empezar entonces. Tengo el abierto y me va a seguir. Yo le voy a ir presentando el resumen ordenado y usted va a ver dónde está eso en la guía del Poder Judicial. ¿Ok? Vamos a trabajar de esa manera. Vamos a empezar por la parte de caracterización de la persona denunciada. Mire, se la voy a poner primero al frente. Y mire la persona agresora. Mire cómo se lo he ordenado. Quiero que entienda la lógica de cómo se lo he ordenado para que usted lo vea en el protocolo. Ya, mire, le voy a explicar. Primero sígame y luego vamos a ir al documento. ¿Ok? Usted ve ahí varias preguntitas. ¿Ve? Mire, las voy a poner acá con mi marcador. Si la persona tiene antecedentes de violencia, ¿cuál es la base normativa de eso? ¿Eso está recién en el protocolo? De acuerdo a lo que yo le estoy poniendo en mis diapositivas, que es obviamente este es mi material, esto es mi propiedad intelectual. Dígame, ¿cuál es la base normativa de que usted se pronuncie sobre los antecedentes de la persona? ¿Es el protocolo en estricto o esto ya estaba desde siempre en dónde? En la ley, mire, por eso le he puesto acá que esto está en la ley. También está en el protocolo, por supuesto, pero ya estaba expresamente en la ley. En cambio, el incumplimiento de las medidas de protección como un factor de riesgo recién se ha puesto en el protocolo. Si usted lo busca en la ley, si usted lo busca en el reglamento, no lo va a encontrar. Eso significa esta forma de ordenar. O sea, si usted mira la ley y el reglamento y usted me dice, pero es que es una evidencia de medida de protección de mayor peligrosidad de la persona que no cumple las medidas de protección. Ya, eso lo vamos a ver, no estaba en ningún lado, está en el protocolo. El acceso a armas, el perfil de celos, el acceso y consumo de drogas, todo eso antes estaba ya en las fichas de valoración de riesgo. No en todas las fichas, en la ficha de pareja revisada. Si usted lo busca, lo va a encontrar. Pero ¿quién lo sistematiza? El protocolo. El protocolo lo que ha hecho es sistematizar los nuevos hallazgos que se han hecho de valoración del riesgo. Yo le dije que la ficha de valoración del riesgo de pareja, si usted la mira, la ficha de pareja no es la original del 2016. No es la revisada del 2019. Cuando se hizo esta revisión académica, porque se revisó mucha bibliografía española, norteamericana, de países que han implementado la valoración del riesgo, se puso los indicadores que se usan en otros países, que son los países que tienen el sistema de valoración del riesgo. Y ahí aparecieron. O esto, el entorno. Esta sería la frase de, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Ya, esto está en el protocolo. ¿Eso qué significa? Recién el protocolo lo ha puesto, no, no está, no está. ¿Por qué? ¿Por qué lo tiene que tener usted presente? ¿Por qué lo tiene usted que ver? ¿Por qué lo debe mirar? Porque es una forma de poder estructurar todo lo que usted tiene que analizar. Vaya a la página 13. Vaya a la página 13. Va a ir al numeral 7.2.3.1. Vaya al 7.2.3.1 y va a encontrar una parte que se llama peligrosidad de la persona agresora. ¿La encontró? Estimadas, estimados. Ahí veo que Margot dice que sí la encontró, Nicole también, Soledad también mueve la cabecita. Perfecto. Muy bien. Ya. Entonces, si usted la mira, es lo que yo le he ordenado en la diapositiva. Es lo mismo que yo le he ordenado, solamente que detallándolo de otra manera.
¿no? Hay algunas cosas que usted tiene que ubicar, ¿no? Ahí Pedro también, Carla también lo pone, ¿ok? Esos elementos no son cerrados. Mire el último. El último dice otros aspectos que denoten peligrosidad. O sea, los aspectos están abiertos, no son cerrados. Por eso es que yo le he puesto varios fraseos que usted tiene que tomar en cuenta. Obviamente, si usted defiende a la persona agresora, hay cosas que no va a tomar en cuenta. Si usted defiende a la persona que es víctima, hay cosas que usted tomará más en cuenta. Recuerde que ahí se le pone como mínimos y está abierto. ¿Se entiende la idea, estimadas, estimados? ¿Sí? Ok, muy bien, muchas gracias a Elmer también. Ahora avancemos. Mire, vamos a la parte de la persona agraviada. Este sería el número 2. Ya no estamos en la persona agresora, estamos en la persona agredida. Ahora usted tiene que caracterizar a la persona que es la víctima. Usted tiene que dar un panorama completo de cómo es esta persona. ¿Qué le dice la norma? Que usted tiene que dar una radiografía. Esa radiografía, usted tiene que decir si la persona está en situaciones especiales de vulnerabilidad, pero esa cláusula de vulnerabilidad usted la tiene que aterrizar. Y entonces yo le he puesto ahí lo mismo, la misma lógica. Cosas que ya se mencionaban históricamente en la ley, cosas que se ponían en la ficha y cosas que específicamente recién se han puesto en el protocolo. Siga conmigo en la página 13, vaya al final de la página 13 y confírmeme que ve una parte que dice situación de vulnerabilidad de la víctima. ¿Listo? Ahora vaya a la página 14 y se va a dar cuenta que esto cierra con una cosa que dice otros aspectos que denoten el estado de vulnerabilidad. Ya, pero ahí no cierra. Avance conmigo porque todo está desordenado. Yo no le voy a decir que el protocolo pues es maravilloso, tiene pues está desordenado. Vaya conmigo a la página 15. Vaya conmigo a la página 15 y busque donde dice 7.2.3.3 análisis de contexto social de la víctima. Vaya a la página 15 donde dice 7.2.3.3 análisis de contexto social de la víctima. Eso es esto. Esto que le estoy poniendo acá en color amarillo, eso es esto. Mire el amarillo de ahí y mire la página 15. ¿Se ve? La página 15 que usted está mirando es lo que le he sombreado en amarillo en mi diapositiva. ¿Ok? La diapositiva es un resumen pedagógico. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Listo? ¿Ok? El 7.2.3.3. Ya. Ahora, estos son factores de riesgo de la víctima. Usted tiene que analizar y usarlos para argumentar en su caso. Ahora, estos son los factores que le dan riesgo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que usted tiene que tener presente? ¿No? Sí es lo que usted tiene que tener presente. Hay luego los factores de protección de la víctima, porque no es lo mismo una víctima que se vale por sí misma que una víctima que con las justas puede hablar, que con las justas sabe relacionarse con otros. Hay víctimas y víctimas, o sea, no todas las personas son iguales. Hay personas que son súper entradoras, con mucha capacidad de agencia, y hay otras personas que son un cero a la izquierda, o sea, no suman. Ya. Usted va a encontrar de todo en la vida. Ya. Entonces, ¿eso dónde lo va a encontrar? Vaya a la página 14, en donde dice 7.2.3.2, identificación de factores de protección de la víctima, donde ve el 7.2.3.2, solo en el primer párrafo. Todo lo que le he puesto ahí está ahí. Me confirma que lo logra ver. El párrafo empieza en consiste y termina en necesidades materiales y no materiales. Ahí veo que Margot me dice que ya lo encontró. Empieza en consiste y termina en materiales y no materiales. Perfecto. Ya están los factores de protección. ¿Listo? Muy bien. Ahí veo a Marcial también que me pone. Gustavo, Emilia, Diana, María Luisa, Doris. Perfecto. Muy bien. Katia también. Listo. Perfecto. Ya. Entonces, mire, hasta acá usted ya logró
tener caracterizaciones con ficha o sin ficha de las dos partes, tanto la parte agresora como la parte que es víctima. De las dos partes, usted ya tiene cómo argumentar factores de riesgo y en el caso de la víctima, cosas que podrían darle alguna protección y matizar su vulnerabilidad. Luego yo le he puesto, número 3, mire, número 3, que usted tendría que pronunciarse sobre la probabilidad de que ocurra, o sea, que haya repetición de los hechos de violencia. Esto es algo sobre lo que usted tendría que pronunciarse. Ya, ahora mire, sígame aquí, sígame a la guía, al protocolo que tenemos en la mano, sígame al protocolo y muévase conmigo a la página 13, ¿ok? Sígame a la página 13, donde dice 7.2.2 niveles de riesgo, ¿ok? Vaya conmigo a la página 13 y vaya donde dice 7.2.2 niveles de riesgo, ¿ok? ¿Queda claro? ¿Ok? Ahora mire, ¿dónde está el problema? Usted va a ver que donde le dicen riesgo severo, riesgo moderado, riesgo leve, a usted le piden determinar alta probabilidad de recurrencia del hecho en riesgo severo, baja probabilidad de recurrencia del hecho, riesgo moderado, baja probabilidad de recurrencia del hecho en riesgo leve. ¿Lo veo? Riesgo severo, riesgo moderado, riesgo leve. Ya, muy bien. Le doy un chocolate sublime a quien me encuentre donde en la guía te dicen cómo se mide eso. Así como hemos encontrado en el resto de la guía la parte donde te dice cómo se mide la probabilidad de recurrencia, un chocolate sublime a quien me encuentre la parte de la guía en donde te dicen estos son los factores que usted tiene que medir para la probabilidad de la recurrencia de los actos de violencia. Entonces usted puede decir mi patrocinado, mi patrocinada no va a repetir estos hechos porque mire, tal, 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 tal. O en el caso de mi patrocinada, que es la víctima, es altamente probable que se repitan los hechos porque esto. Porque usted analiza estos factores. Muy bien, empezamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a ver algunas de las respuestas. A ver, ahí nos dice Diana, nos dice el 721, nos dice. El 721 no es, porque no te dicen efectivamente de dónde sacas la probabilidad de que los hechos se repitan. Eso no te dice para qué sirven las medidas de protección, pero no te dice cómo lo sacas. De ahí Diana dice el 713. El 713, que es cómo se valora, pero no te dice cómo se saca la posibilidad de que se repitan los hechos. Danitza dice el 7.2.3.2. 7.2.3.2, no, esos son los factores de protección. Pedro dice el 7.2.3.1, no, tampoco, esos son los de perfil de la víctima. Ya, yo le doy la respuesta. No hay, no existe, no existe, no hay. Ese es un error de la guía, es un error. Entonces, para eso, yo le doy una propuesta que fue la que presentamos con mi colega, Janet Yaja Villena, que es otra profesora como yo. Nosotros hicimos una propuesta de valoración que es la que usted ve al frente, ¿no? Yo le propongo que usted argumente, esto fue lo que le presentamos al PJ y que finalmente no incluyó. Si ha habido hechos de violencia previos en la relación, cuál ha sido la frecuencia de esas violencias, si se ha incrementado o no se ha incrementado la violencia, si hay convivencia o no hay convivencia, si hay otra posibilidad de contacto entre las partes, si se han separado. Recuerde que en casos de pareja la separación aumenta el riesgo, o si tienen otros procesos legales en curso en los que se vayan a ver. Por ejemplo, se están peleando por alimentos, se están peleando por tenencias, se están peleando por cualquier otra cosa más, divorcio. Entonces se van a ver a cada rato. Ya. Entonces, usted tiene que tomar ciertas variables objetivas que le permitan argumentar. Estas son las que le presento con mi colega. Por supuesto, usted puede añadir las que adicionalmente quiera. Si usted desea, le puede sacar un pantallazo allí.
cíteme nomás, cite aquí la clase que hemos tenido el día de hoy. ¿Ok? Vale. Ahora mire, esta es la variable 3. Ya tenemos el perfil de la persona agresora, el perfil de la persona víctima, ya tenemos la probabilidad de que ocurra y nos faltaba argumentar sobre el impacto de la violencia, ¿no? Que es lo otro que le piden. Siga conmigo en la página 13, miren, la página 13, a usted le dicen, para partir entre riesgo leve, severo y moderado, usted tiene que poner impacto alto, riesgo severo. Impacto puede ser alto, riesgo moderado. Impacto leve, en el riesgo leve. O sea, usted tiene que hablar del impacto del hecho. O sea, usted tiene que pronunciarse sobre el impacto de la violencia. Es una de las cosas que a usted le dicen que usted tiene que medir. Ya. Pero también le adelanto, en la guía usted no va a encontrar cómo argumentar el impacto. No hay. Entonces, nuevamente, yo le comparto lo que con mi colega estructuramos en base a lo que hay en las fichas también, ¿no? Usted puede usar como referencia, obviamente, lo que hay en los resultados médicos legales, si es que hay, pero también si ha habido amenazas de muerte, si ha habido amenazas de otro tipo, por ejemplo, de voy a revelar tus fotos íntimas, voy a mandarle ciertos videos a todo el mundo, voy a matar a tus hermanos, voy a matar a tus hijos, te voy a dejar en la calle, en fin, ya. Todo ese tipo de cosas cuenta. Entonces allí usted tiene que sumar todas aquellas cosas que le ayuden a usted a pronunciarse sobre si la violencia ha sido más fuerte o más leve. ¿Ok? Y usted tiene que finalmente hacer esto. O sea, lo que usted tiene que hacer como abogado o abogada, se lo voy a poner acá en un colorcito bien chillón. Vamos a ponerlo en color, en este color. Vamos a poner acá en este color. Mire, usted tiene que hacer su tabla, ¿no? Yo creo que mi caso tiene muchos factores de riesgo, pocos factores de protección, el impacto de la violencia es alto, la probabilidad de recurrencia es alta. En mi caso, mi patrocinado tiene riesgo severo. Si usted no prueba eso, pero ve que hay factores de riesgo, pero hay factores protectores, el impacto no es tan alto, es medio, bajo, todo es argumentable, ¿eh? Porque eso no es cuantitativo, esto es cualitativo. Esto no es cuantitativo, esto es cualitativo. Y entonces usted argumenta riesgo moderado o riesgo leve. Finalmente, lo que usted hace es argumentar. Usted tiene que desplegar por qué argumenta tal cosa, ¿no? Y tiene que decir, yo puedo acreditar esto, ¿no? Si hay denuncias previas, pues ponga las denuncias previas, ¿no? Si hay algún material que a usted le sirve para acreditar una cosa, pues lo pone, ¿no? La idea es que usted acredite, porque recuerde que usted puede introducir, conforme a las reglas que se han aprobado, usted puede introducir pruebas hasta antes de la emisión de la resolución de medidas de protección, porque aquí las reglas de congruencia y las reglas de las etapas procesales se flexibilizan. Entonces, usted puede, a la hora que manda su escrito con la valoración del riesgo, pues puede mandar todo lo que usted considere conveniente para acreditar la valoración de riesgo. ¿Ok? Todo se pone. Yo para audios y videos lo que le recomiendo es siempre meta la transcripción, porque nadie va a hacer una audiencia de visualización, estimadas y estimados. De los videos, yo lo que le recomiendo es las capturas de los momentos más importantes, imprímalos. Porque nadie va a hacer un acto de visualización de video, o sea, por Dios, no, o sea, ubíquese donde está litigando, ¿no? Está litigando en el Perú, en audiencias que duran pues media hora, 40 minutos, o sea, más o menos saque su línea, ¿no? Y ponga transcripciones, ponga pantallazos, full color, que hay que invertir, pues, ¿no? O sea, piense que las abogadas y los abogados performamos en cada escrito y obviamente en la audiencia. Ya, ahora vamos a hablar de la audiencia, ¿ya? Que también acá hay otra pésima práctica y esta es otra razón por la que se anulan un montón de medidas de protección. Ojo con esto. Vamos a hablar de esto, que con esto vamos a cerrar. Ya, una cosa que ha comentado el colega Elmer es, hay una mala práctica, otra, que es todos los casos, como yo señalo que la ficha me dice que es riesgo severo, prescindo de audiencia. Pésimo. Esa es la manera más fácil de bajarte una medida de protección.
por bajártela en apelación, me refiero. ¿Por qué? Porque las medidas de protección, usted tiene que tener presente que tienen que venir de varias fuentes. Hay varias cosas que se han sugerido hacer, pero no todo el mundo lo hace, ¿no? Por ejemplo, en muchas, mejor dicho, en muchas capacitaciones se les ha insistido a los jueces y a las juezas que tienen que trabajar con la policía. Que la policía, desde su declaración inicial, que es una entrevista, tendría que preguntar en sus declaraciones en sus entrevistas, por muchas más cosas de las que pregunta, para que el expediente no venga calato y venga mucho más completo. Entonces, una primera cosa. Otra cosa que se suele hacer y que yo le aconsejo hacer es poner los relatos de las víctimas. Pero la pregunta es esta, ¿no? O sea, yo creo que la pregunta de fondo es esta. ¿Es posible dar medidas de protección solo con el papel? O sea, sin citar audiencia oral. Eso está bien, es constitucional, pasa los estándares de constitucionalidad del proceso tutelar. La respuesta es no. Y le voy a decir por qué. Usted no debería permitir, ni como abogado de víctima, tampoco obviamente como abogado de parte que ha sido emplazada a cumplir medidas de protección, no debería usted admitir que se den medidas de protección solo con lo que ha venido en el expediente sin citar audiencia oral. ¿Por qué? Porque lo que usted tendría que priorizar es esto, mire. Usted tiene que recordar que la norma te dice que el poder prescindir de audiencia en casos de riesgo severo es una posibilidad, no es una obligación. Y la siguiente pregunta que usted tiene que hacerse es, ¿cómo se determina que un caso es de riesgo severo? Respóndame, con todo lo que hemos visto acá, ¿cómo se determina que un caso es de riesgo severo? ¿Con lo que dice la ficha de valoración del riesgo o quién tiene que justificar en una resolución motivada que un caso es de riesgo severo? Dígame, ¿quién? ¿Quién tiene que justificar que el caso es de riesgo severo? Muy bien, Danitza, Juliana, es el juzgado. Usted le aporta sus argumentos, pero quien se tiene que comprar el pleito es el juzgado. Entonces, si el juzgado va a validar una ficha de valoración del riesgo como único elemento de valoración del riesgo, lo que usted tiene que hacer es irse en contra de la forma y los elementos de la valoración del riesgo. ¿Por qué? Porque si se ha prescindido de audiencia, no es porque era obligatorio. Si usted lee la norma dice se puede, no se tiene. La regla es la audiencia, la excepción es no ir a audiencia. El caso tendría que ser absolutamente claro de riesgo severo, casi un caso en flagrancia delictiva, en el que tú estás yendo inmediatamente a la parte penal y para no dobletear, pues ya tú puedes ahorrarte la audiencia. Ya, en esos casos, ya tiene sentido. Pero si no, tú tienes que ir a audiencia. ¿Por qué no vas a ir a audiencia? Si la audiencia es la que le va a permitir al juzgado determinar los elementos de valoración del riesgo, ver si realmente era severo, si era moderado, si realmente era quizás leve y determinar las medidas de valoración del riesgo. Si un caso solamente se guía de la ficha de valoración del riesgo y olvida las pautas de la determinación, esa es una buena línea de argumentación para controvertir en impugnación las medidas. ¿Por qué? Porque es la misma idea de tratar la ficha de valoración del riesgo como prueba tasada. Y recuerde que nosotros no tenemos prueba tasada. La ficha de valoración del riesgo no está mal como un instrumento. Sobre todo la ficha de valoración del riesgo de pareja, que es la más evolucionada que tenemos a la fecha. Pero no es una obligación prescindir de audiencia. Ir a audiencia es más bien la regla. La excepción es la cancelación de la audiencia y el riesgo severo tendría que ser incontrovertido. Por eso lo primero que usted tiene que hacer como abogada o abogado, si usted no está de acuerdo con el riesgo severo, lo que usted tiene que hacer es controvertir el riesgo.
y pedir que lo llamen a audiencia. So, la primera labor que usted tiene como defensa, abogado o abogado, que se queda tranquilo con la valoración del riesgo de una ficha, pues no está cumpliendo su chamba. Y ahí usted tiene también que comprender el rol del SEM. El SEM es defensa de oficio de víctimas, es decir, es como usted, pero pagada por el Estado. Cuando el SEM presenta una ficha de valoración del riesgo, ¿qué es lo que está haciendo? Es la defensa del Estado, de oficio, la defensa presentando su teoría del riesgo. Ya, si usted es abogada o abogado particular, ¿qué tiene que hacer? Estimada o estimado. ¿Cuál es su chamba? Si la defensa de la otra parte, que está patrocinada por la defensa de oficio, porque es la defensa de oficio de víctimas, eso es el Centro de Emergencia Mujer, defiende a las víctimas y presenta su ficha de valoración del riesgo porque es su forma de presentar su teoría del riesgo. Si usted es la abogada o el abogado de la otra parte, ¿cuál es su chamba? Presentar la suya. Esa es su chamba, presentar la suya. Usted tiene que presentar su argumentación y usted o fortalece, si usted acompaña la del SEM, o desvirtúa, ¿no? ¿Por qué? Porque depende. O sea, lo que usted tiene que tener claro es la persona que acompaña jurídicamente a la víctima, pues pone fichas de valoración del riesgo. Las abogadas y los abogados de SEM usualmente presentan una teoría de valoración del riesgo. Un buen abogado debería presentar una teoría de valoración del riesgo. Dentro de la valoración del riesgo en los protocolos de los SEMS, históricamente, las y los trabajadores sociales han introducido la valoración del riesgo no desde ahora, desde siempre. Entonces, esa valoración del riesgo que hacen en los SEMS no está mal, es su forma de argumentar la vulnerabilidad de la persona a la que se está patrocinando. Si usted es una defensa particular o abona en ese sentido, o si está al otro lado, pues o desvirtúa lo que allí se afirma. Eso es lo que a usted le toca hacer. Porque recuerde que la debida diligencia, la sencillez, la oralidad es la base de este procedimiento. Por eso es que la regla es la audiencia. La excepción es la no audiencia. Y la excepción tiene que ser eso, excepción. Dicho eso, les agradezco mucho la atención. Tenemos unos minutos para interactuar conforme comentaron al inicio y allí nos vemos. Muchas gracias, doctora Beatriz. Qué tan simple lo ha hecho entender la ley, doctora. Muchísimas gracias. Y a cada uno de nuestros participantes que han estado interactuando con la doctora y han estado con su cámara activa. Doctora, nosotros brindamos capacitaciones en vivo, justo por ello estaba programado esta sesión de clase, conforme ya la invitación que hemos tenido. Estimados colegas, este diplomado aún está disponible, puedes inscribirte. Estamos recién en la sesión número 5 de 16 clases totalmente en vivo. Doctora, usted de su experiencia, ¿por qué recomendable es llevar un diplomado en vivo? Y segundo, con temas concatenados, relacionados cada uno de ellos, y sobre temas de violencia, en temas de prevención y los delitos sexuales. Muchas gracias. A ver, yo les decía es que lamentablemente la mayoría de colegas creo que todavía se cierran en la parte más penal y se olvidan de la parte especial de la normativa, ¿no? Entonces, allí lo que hay que hacer es formarse más en la parte especializada, porque si uno se queda solamente con lo que uno solamente sabe o lo que cree que sabe, pues por eso en la práctica yo reviso muchos expedientes que me llegan en consultas tanto privadas como del sistema de justicia. Y una cosa que yo veo es que hay mucho desinterés por la parte tutelar y todo el mundo se centra en la parte que en realidad no es la más relevante, que es la parte penal. Y no es la más relevante porque no es ni la primera que interviene, ni es la que está en control de mayor actuación de los abogados. Es cierto que uno no va a dar la medida de protección, pero en una medida de protección uno tiene una mayor capacidad argumentativa y una mayor capacidad de impacto en la emisión. En cambio, en la parte de lo penal, pues allí no hay mayor cosa que hacer. Entonces, yo creería que se necesita pues revisar poco a poco cuál es el marco especializado, tener un poco más de respeto también
por quienes lo manejan, ¿no? También hay un mito de que todo el mundo puede saber de todo y no todo el mundo sabe de todo, la verdad. Muchas gracias, doctora. En estos momentos vamos a ir a una ronda de preguntas. Solamente ser preciso, por favor, porque nos queda poco tiempo. Si tienen alguna pregunta, pueden realizarlo, pero precisa, directamente, no todo un texto, Marco Antonio, directo. Levantan su manito y les doy pase el audio. Sí, pero con cámara prendida. Y si no, damos por culminado esta presente sesión de clase. Doctora, hasta ahora no veo ninguna pregunta en sí o participante que levantó la manito, pero tengo una pregunta por el chat y nos dice, doctora, buenas noches. ¿Y cómo se contradice el Zen sobre la presencia de minutos antes de la audiencia? Gracias. A ver, usted tiene que tener en cuenta que de acuerdo a las normas, a los diferentes acuerdos jurisdiccionales que se han aprobado para esta etapa, acá rige todas las reglas del tercer pleno casatorio. Como estamos en etapa tutelar, pues uno puede, como les he comentado, aportar escritos, inclusive hasta antes de la emisión de la resolución de medidas de protección. Entonces, obviamente usted va a tener recortes en lo que es el clásico derecho al contradictorio. O sea, obviamente este no es un proceso clásico porque está hecho para que sea mucho más corto. eh, Hay cosas pues que usted no va a poder hacer porque, como le menciono, la regla es la posibilidad de introducción de escritos hasta antes de que el juzgado emita la resolución. Esa es la regla jurisdiccional. Si eso es así, lo que usted tiene que tener es su propia, su propia argumentación del caso. O sea, hay una ventaja que usted no, a ver, como abogado o abogado digamos, litigante privado, tiene pues una ventaja, ¿no? Pues una ventaja de la vida real. Los colegas y las colegas que trabajan en los SEMS tienen que lidiar con una cosa con la que lidia todo el aparato público y es la abundante carga procesal. O sea, creo que no tengo que contarles que un SEM tiene un profesional en derecho, una persona que es profesional en psicología, una persona que es profesional en trabajo social, más su área de prevención y ya está. O sea, ya está. Y ese personal se encarga tanto de la atención al público como del seguimiento de los casos. Entonces, el personal que trabaja para el Estado tiene digamos, la gran desventaja de lidiar con la carga procesal enorme. Las y los abogados litigantes, pues, quiera que no pues pueden litigar en la medida en que pueden manejar también el volumen de sus casos, tienen una oportunidad mayor de preparar sus audiencias. Yo no me dedico al litigio, solamente litigo algunos casos que me parecen particularmente emblemáticos. Por ejemplo, ahora he acompañado uno de acoso judicial que me parece relevante. Es el último por el que he ido a audiencia. No es que yo no vivo del litigio, pero sí litigo, pues porque, o sea, llevo algunas causas porque si no, pues uno no conoce todas las fases del sistema, pero uno tiene que preparar su audiencia, pues, ¿no? Por ejemplo, para ir a audiencia en acoso judicial, yo he preparado mi audiencia 4 días completos, con lo que iba a decir durante el momento del interrogatorio de la persona a la que he preparado a la persona, digamos, yo no estoy diciendo que todo el mundo tenga que hacer lo mismo, pero pues uno tiene que llevar su propuesta. Eh, Obviamente, como en todo espacio oral pueden surgir cosas que tú no has previsto, pero si tú llevas pues tu caso preparado, te conoces bien los hechos y has trabajado con la persona que tú patrocinas, has tenido tu preensayo, que es lo que se recomienda hacer, pues te va a ir bien. No hay forma que te vaya mal, o sea, yo no solo me dedico a enseñar, o sea, también vivo en el sistema, doy clases, pero también litigo, entonces de verdad que lo que uno tiene que hacer es preparar su audiencia. Y los jueces y las juezas, pues si tú preparas tu argumentación, pues tienes espacio para ir metiendo tus cosas, ¿no? Además, no todos los jueces y las juezas son expertos, entonces mientras más cosas tú metes, con más atención algunas y algunos te escuchan, ¿no? Entonces, ahí creo que es importante tener claro ¿qué es lo que uno va a decir? Lo mismo. No sé, yo trabajo derecho constitucional. Cuando a mí me toca oralizar en un amparo, ¿ustedes creen que me dan 20 minutos para hablar? O sea, me dan con suerte 5 minutos y en 5 minutos tengo que hablar de toda la jurisprudencia que se había hablado. Entonces, uno pues tiene pues que argumentar, tiene que practicar sus habilidades orales, ¿no? Ya que, ¿qué les puedo decir? Muchas gracias, doctora. Y la última pregunta que tenemos aquí en sala de clase nos menciona, doctora, ¿qué documentos se presentarían para solicitar, ¿sí?, una medida de protección?
Gracias, doctora. Ok, yo ahí me remitiría a lo que les colocaba. Uno tiene que presentar todo lo que tenga en su caso, ¿no? Por ejemplo, ahí los casos son distintos. Solo por ponerles de ejemplo, en el último caso que yo he patrocinado y que he llevado en tutelar, la persona tenía hasta cartas notariales, o sea que la otra parte le ha pasado. Obra y gracia de que, bueno, es un proceso de acoso judicial, tienen 15 procesos penales y familiares y civiles detrás de la otra persona contra la persona que yo estoy patrocinando. Entonces tenían cartas, tenían videos, tenían WhatsApps, tenían un montón de cosas. Entonces todo eso yo lo aportaba al proceso, ¿no? Pero para la audiencia, lo que yo he hecho es, he mandado todo, por ejemplo, he mandado todo al expediente. El expediente pues, tiene como 300 páginas, ¿no? Pero obviamente, cuando yo le he hecho la oralización a la persona, le he dicho, ¿en qué momentos usted ha tenido procesos que ha recibido? Tal persona. Note, señor juez, que eso está en las páginas, en los folios 13, 14, 15, 16, el otro está en el folio 60, 61, el otro está en el folio 120, 140, el otro está en el 170, y así, digamos, porque tú te tienes que remitir a todo lo que está en el expediente, no vas a sacar tu PPT para exponer ese día, ¿no? Pero sí haces mención a que todo está en el expediente. Las fotos, por ejemplo, ella mencionaba ciertas fotos que constaban, ciertos videos que están ahí, que están desgrabados, todo está desgrabado en las fojas tal del expediente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, el órgano jurisdiccional preguntó, ¿en qué hoja se ve eso? En la foja tal del expediente, en el escrito de fecha tal, usted puede ver las fotos de esto, están las copias de tales resoluciones, están las copias certificadas de tal cosa, todo lo que usted está pidiendo está ahí. O sea, uno pone lo que tiene. Hay casos que tienes más cosas y hay casos que tienes menos cosas. Entonces tú pones, o sea, lo que creo que tenemos que tener claro todas las abogadas y los abogados es que tú en la parte tutelar tienes menos formalidades probatorias, pero tienes que meter todo lo que tienes, todo lo que te puede servir para abonar tanto a los factores de riesgo de la parte víctima o factores de riesgos asociados de la parte denunciada, probabilidad de que el hecho se repita, impacto en la violencia. Esa es tu misión. Porque eso es lo que se va a valorar el riesgo. Ahí no importa culpabilidad delictiva, no, eso se ve ya cuando se hacen en la fiscalía. Pero aquí lo que importa es si tú puedes acreditar riesgo o no, ¿no?